Libre mercado argentino sin Trump y sin Estados Unidos. ¿Es posible? Esa es la gran pregunta. ¿Puede la Argentina de Milei avanzar hacia esa utopía del libre mercado cuando Trump y el Estados Unidos de Trump está yendo en sentido contrario, ¿no? Avanzando hacia el proteccionismo? Si eso es así, la Argentina entra en un callejón sin salida. Bueno, de estas cuestiones vamos a hablar hoy con Carlos Weissman. Muchísimas gracias, Carlos, por estar hoy en la repregunta. Gracias por invitarme. Bueno, Carlos es un intelectual y un investigador. Es el investigador para pensar estas cuestiones. Es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard, profesor emérito de Sociología y de Estudios Internacionales por la Universidad de California en San Diego. Es director del Visiting Scholar Program del Center for Iberian and Latin American Studies. Y su trabajo de investigación se ha enfocado muy fuertemente en la sociología política. Viene trabajando estas cuestiones del libre mercado, del rol del Estado en la Argentina y comparando con otros casos de América Latina y también de Europa. Carlos, se plantea esta cuestión. Estados Unidos se está virando de ser el representante por antonomasia del libre mercado a una especie del free market, a la guerra comercial. Entonces, the trade war, ¿no? Con Trump muy decidido a plantear aranceles y penalizar a las importaciones de sus países vecinos y de otras regiones. ¿Cómo es que se llega a ese proceso en Estados Unidos? ¿Cómo es que el Partido Republicano y Trump avanzan tan decididamente eso? ¿Tiene que ver con una protección de la base de votantes del trumpismo? ¿Esto es así o contradice esa protección? Bueno, es interesante lo que acabas de plantear, porque cuando uno se pregunta cuáles pueden ser las causas de este viraje realmente extraordinario de la política económica de los Estados Unidos, bien, hay dos hipótesis, digamos, que creo que están más o menos corroboradas por los hechos, en relación con la pregunta es ¿por qué Trump se orienta en esta dirección? Porque hay otra pregunta muy importante, que es ¿por qué puede hacerlo? O sea, ¿por qué hay sectores de la sociedad norteamericana que o lo están apoyando o no están objetando a esta reorientación de la política exterior norteamericana? Pero la pregunta tiene que ver con, la pregunta que más es tiene que ver con el primer interrogante, ¿por qué Trump se orienta en esta dirección? Y yo creo que hay, de nuevo, dos hipótesis. Una es que tiene que ver con su interés en fortalecer, expandir y fortalecer el núcleo duro de su base política, que es la clase trabajadora. Y los paralelos con Argentina en la posguerra son obvios, pero me voy a enfocar en Estados Unidos. Si Pero me uno, interesa también que haga ese paralelo, porque usted perfecto. lo ha estudiado mucho ese fenómeno. Claro, ahora, si uno examina la base electoral de Trump, su núcleo duro consiste en lo que las empresas de opinión pública o los que hacen encuestas, etcétera, llaman clase trabajadora blanca. Y importa lo de blanca porque las minorías étnicas, afroamericanos, hispanos, asiáticos, etcétera, tradicionalmente, por razones de cultura política, están alineados con el Partido Demócrata. Pero un sector muy, pero muy importante de la clase, digamos, de la población blanca con bajo nivel de educación y relativamente bajo nivel de ingresos, que educación e ingresos son los indicadores que se usan para delimitar la clase trabajadora, Sí. apoya mayoritariamente a Trump. Ahora, este sector de la sociedad experimentó cambios muy importantes en las últimas décadas que tienen que ver con la declinación del empleo en la industria manufacturera. Claro. En Estados Unidos, como en muchos países de Europa, ha caído muy, pero muy sustancialmente el empleo manufacturero. Y eso es lo que se considera en Estados Unidos la pérdida de trabajos muy buenos.
sea, en general, en la situación típica de la industria manufacturera, los trabajadores tienen niveles de remuneración relativamente altos, muy buenos beneficios, un alto nivel de seguridad en el empleo, etcétera. Y ese tipo de trabajo, que se considera un buen trabajo, digamos, para la clase trabajadora, ha estado en declinación. Y lo que Trump representa es el intento de volver, cuando él habla de MAGA, Make America Great Again, volver a la sociedad norteamericana de mediados del siglo XX, en la cual este tipo de empleo manufacturero era muchísimo más importante en la economía que lo es ahora. Ahora, la pregunta es, para entender a dónde va Trump y las consecuencias de su proteccionismo, ¿por qué ha declinado el empleo de la industria manufacturera? Bueno, varios estudios muestran que la causa fundamental es la revolución tecnológica. O sea, Claro, la eh, automatización. claro, maquinarias que requieren muchísima menos mano de obra y que funcionan produciendo mucha mayor productividad, la robotización, etcétera. Pero hay una segunda causa, menos importante, pero mucho más visible, que es la globalización económica. O sea, el hecho de que países extranjeros, como por ejemplo China, que producen bienes a precios muchísimo más bajos que los que se producen en Estados Unidos, inundan el mercado norteamericano desplazando la producción local, o el fenómeno de la deslocalización. O sea, empresas norteamericanas que se mudan a países como China, México, cuya mano de obra es mucho más barata. De modo que, Ahora, Carlos, eh, Carlos, en relación a la deslocalización, una política que intentara cambiar el curso de esa tendencia podría plantear desde Estados Unidos ventajas impositivas para las empresas que establezcan su localización, su producción en Estados Unidos y no necesariamente ir hacia políticas arancelarias de tarifas como las que está planteando. Eso frena el fenómeno de China, pero en relación al fenómeno de la deslocalización podría plantear otras posibilidades. totalmente, totalmente, pero Trump se enfoca en las tarifas y aquí hay un segundo factor, una segunda hipótesis, como lo planteé antes, sobre la orientación así de política económica de Trump, que tiene que ver con la ideología. Trump es un nacionalista económico, Trump es un mercantilista, y es por eso que utiliza las tarifas como una herramienta central de política económica. Y es interesante el paralelo, antes hice alguna conexión con la Argentina de la posguerra, Sí. se atribuye a Mark Twain esta hermosa frase: la historia no se repite, pero rima. O sea, si examinamos el cierre de la economía argentina en la posguerra, o sea, luego de la posguerra la Argentina no eh, volvió a la economía relativamente abierta, con industrialización relativamente abierta que había antes de la depresión y de la guerra. Bueno, los factores que impulsaron a Perón en la dirección proteccionista son similares a los que impulsan a Trump, o sea, el deseo de fortalecer y expandir su base política, que en el caso de Perón eran también los trabajadores de la pequeña industria manufacturera que había en ese momento y los A empresarios, los obreros, ¿no? La clase claro, obrera. y los empresarios produciendo para el mercado interno, y la ideología del nacionalismo económico, que en el caso de Perón tenía otras fuentes, pero de todas maneras, lo que impulsa a Trump parecen ser estas dos cosas: interés político e ideología. Esta decisión tan agresiva de cambiar ese rumbo, del libre mercado al proteccionismo tan agresivo, inclusive en relación no ya solo a sus adversarios o enemigos geopolíticos como China, sino también a sus aliados, Canadá o la Unión Europea. ¿Encuentra alguna base de sustentación razonable? Y me refiero a esto, Carlos, puntualmente. Usted ha descrito todos estos procesos de liberalización de la economía de una manera muy clara y nos ha explicado, por ejemplo, que
el mercado requiere de un Estado que tenga dos propiedades. Ha sido su explicación. Primero, que sea autónomo y que no esté cooptado, penetrado por intereses sectoriales. Entonces la pregunta aquí es, este Estados Unidos tan debatido, el Deep State, ¿no? Esta idea de que hay una política de Estado continuo en Estados Unidos que desoye los intereses de la población en general y que está pensando en los intereses de distintas corporaciones. Que es una acusación que se le ha hecho en la última gestión a Biden. Es decir, ¿Trump viene con esto a minar esa situación, ese estado de cosas, de este Estado cooptado por intereses sectoriales? ¿Hay algo de eso? Bueno, lo interesante de este concepto del Estado profundo es que se puede entender de dos maneras, digamos. Una es lo que acabas de articular, que es la idea del Estado que responde a intereses que no son los de la sociedad, que no son los de la población, y que puede tener que ver con fuerzas ocultas que manejan las políticas del Estado en su propio beneficio. Y la otra, un poquito menos conspirativa, es la del Estado profundo como denotando burocracias no electas y que terminan manejando el gobierno en su propio interés, el interés de la burocracia, digamos, y no en los intereses de la sociedad. Y esto es algo parecido en el caso argentino Claro. a la definición de la casta en Milei, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, la pregunta más general era si hay alguna base de razonabilidad Claro. en esta reorientación de Trump. Y yo diría, en algunos casos sí, aunque el remedio no es el apropiado para el problema. Y en otros casos se trata de cosas totalmente inventadas. Entonces, ¿En qué casos sí, Carlos? sí, ¿En qué casos efectivamente tiene sentido el planteo que hace Trump? yo diría, los casos de China y México, hay alguna base de sustentación para la insatisfacción, llamémosle así, por parte de Trump. En otros casos es absolutamente inventado, por ejemplo, Canadá. Es algo fascinante porque ninguna de las afirmaciones de Trump en relación con Canadá tiene base de sustentación empírica. Ahora, en el caso de China, claramente estamos marchando hacia un sistema mundial en el cual va a haber dos superpotencias, Estados Unidos y China, y tiene sentido que Estados Unidos organice su política exterior y su política económica teniendo en cuenta su rivalidad con China. Pero uso el término rivalidad, que es importante por lo siguiente: China no es un enemigo como lo era la Unión Soviética. O sea, durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Occidente en general, y la Unión Soviética, el bloque soviético, tenían como objetivo liquidar el régimen del otro, digamos. O sea, Claro, era ideológicamente además, ¿no? una relación de enemistad. Mientras que en el caso de China se trata de una rivalidad clásica entre grandes potencias. Entre una Rivalidad gran comercial y económica. comercial y estratégica también. Pero digamos, China es una superpotencia emergente, Estados Unidos es una superpotencia existente, digamos, y obviamente hay, y va a haber cada vez más, competencia económica y estratégica en todo el mundo. Pero, Ahora le hago una pregunta, Carlos, en relación a esto que comenta. El mundo está cambiando y las sí, posibilidades de conflicto bélico empiezan a ser cada vez más cercanas, ¿no? Inclusive las posibilidades del uso de una bomba nuclear eventualmente. Se empiezan a plantear, por lo menos retóricamente, esos escenarios. ¿Puede ser que Trump y Estados Unidos esté anticipando en este proteccionismo que alienta algún tipo de explosión de ese escenario bueno, en términos bélicos? lo interesante de una de las consecuencias perversas del proteccionismo
cuyas consecuencias son perversas en muchos planos, es el plano estratégico. Porque cuanto menos comercio haya entre Estados Unidos y sus aliados europeos, cuanto menos comercio haya entre Estados Unidos y China, las posibilidades de conflicto son mayores, ¿no es cierto? O sea, uno de los factores que morigeran el conflicto es la interdependencia entre las naciones. Claro. O sea, cuanto más interdependencia haya entre Estados Unidos y China a nivel económico, menor la probabilidad de un conflicto bélico entre ellas. O sea, Pero si la probabilidad es más cercana, ¿no puede ser una actitud defensiva de Estados Unidos esto de volver puertas adentro para anticipar las consecuencias negativas de un conflicto bélico eventual? Es una estrategia que en todo caso hace menos improbable un conflicto bélico. Por ejemplo, paso al ámbito de la política exterior. El hecho de que el gobierno norteamericano parece estar aceptando que la solución a la guerra de Ucrania sea un cese del fuego en la cual Rusia se quede con una parte del territorio ucraniano, que en este momento está ocupando el 20% del territorio ucraniano, es básicamente una aprobación de una posible invasión de Taiwán por parte de China, ¿no es cierto? Claro, O sea, claro, es un paralelo está diciendo exactamente. usted, claro. Exactamente. Bueno, pero el caso más fascinante, bueno, en el caso de México, también hay temas obvios, complicados en la relación bilateral. Básicamente, la enorme inmigración ilegal hacia Estados Unidos que México ha estado permitiendo y la El otra, narcotráfico. el fentanil, Claro. digamos, que se produce en México, pero de todas maneras, las tarifas comerciales no son la respuesta a esos problemas objetivamente existentes. Pero el caso más fascinante es el de Canadá, porque eh, Trump plantea que hay una enorme inmigración ilegal hacia Estados Unidos desde Canadá, lo cual es falso. O sea, la inmigración ilegal por la frontera norte es minúscula comparada con la de la frontera sur. Claro, sin duda, En sí, sí. segundo lugar, habla también del fentanil en relación con Canadá y el descubrimiento de fentanil por parte de las autoridades aduaneras en la frontera norte es minúscula comparado con los de la frontera sur. Claro. Este conflicto con Canadá lo está creando Trump sin que exista ninguna base objetiva de conflicto. Y estamos ¿Tiene hablando, que ver más con este sesgo nacionalista que usted señalaba? sí, pero tiene que ver estamos hablando de el aliado que sea tal vez el más cercano a Estados Unidos, no solo Claro. geográficamente, sino culturalmente. O sea, también obviamente Gran Bretaña es un aliado de primerísimo orden, pero Canadá, las diferencias, la integración de las economías entre Estados Unidos y Canadá y las semejanzas culturales entre norteamericanos y canadienses es muchísimo más fuerte que la que existe con Gran Bretaña. Con De México, modo, o con esto México al sur, sin duda, es claro. lógico. O sea, Claro. este conflicto con Canadá es absolutamente incomprensible. Carlos, en los últimos días se supo que Estados Unidos ahora le va a pedir a los canadienses que entraban libremente con sus pasaportes Sí. que registren su huella de identidad, su huella digital y su identidad si se quedan en Estados Unidos por más de 30 días. Además, bueno, le puso tarifas al acero, al aluminio que viene de Canadá. Y el gobernador de Ontario lo que planteó es eventualmente el corte de la energía eléctrica que sale de Canadá hacia Estados Unidos. Es decir, esa guerra comercial se está intensificando. Entonces la pregunta es, ¿qué puede frenar a Trump? ¿El impacto de las tarifas, del efecto que tengan la suba de tarifas o esas amenazas por parte de Canadá en esos trabajadores blancos que usted decía son su base electoral? Si, por ejemplo, la suba de precios que puede implicar o la pérdida de trabajos porque esos componentes, ese acero y ese aluminio es necesario en la producción de esas plantas manufactureras. Bueno, lo que uno podría esperar
es que las consecuencias negativas del proteccionismo, algunas de las cuales van a ser muy cercanas y otras un poco más lejanas, hagan que se movilicen distintos intereses en la sociedad. Cuando digo distintos intereses me refiero a el mundo de los negocios, trabajadores, etcétera, afectados negativamente por estas políticas. Ujú. Y hay que entender esas consecuencias negativas para Estados Unidos, que creo yo son cuatro, más o menos. La primera es el aumento de la inflación. Claro. Verá, Trump no parece darse cuenta de que alrededor de la mitad de las frutas y verduras que se consumen en Estados Unidos vienen de México. Parece no darse cuenta que la gran mayoría de los autos que se producen en Estados Unidos están llenos de partes producidas en Canadá o México. O sea, si avanza con estas tarifas, va a aumentar la inflación en Estados Unidos. Y Sí, la está población claro. norteamericana es extraordinariamente sensible a la inflación. O Ujú. sea, una de las causas de la derrota de Biden era la inflación que en los últimos meses del gobierno de Biden era entre el 3 y el 4% anual. ¿Ok? De Ujú. modo que pequeños aumentos de la inflación pueden tener consecuencias políticas muy grandes. Sí, sí, Una sí. segunda consecuencia negativa son obviamente las represalias comerciales por parte de los otros países, porque los otros países no se van a quedar cruzados de brazos, y algunas de estas represalias comerciales pueden ser muy, pero muy fuertes, porque el Claro. criterio para establecerlas es un daño equivalente, producirte a vos un daño equivalente que el que vos me estás produciendo a mí. Pero además hay otras consecuencias negativas menos inmediatas, pero que son muy importantes. Una es cómo el proteccionismo afecta a la inversión. Ahora uno Ah. puede preguntarse por qué las tarifas de Trump van a afectar la inversión en Estados Unidos. Por una Sí, razón muy simple. contraintuitivamente uno diría puede beneficiar, puede alentar a que los empresarios, los capitales de Estados Unidos digan, ah, voy a estar protegido, entonces invierto. Ahora, ese es un beneficio inmediato de la protección, que Ujú. mirando el caso argentino, estamos hablando de Argentina en la década del 40, después del cierre de la Claro, economía, aumenta la inversión, aumenta la producción, aumenta el empleo, porque los empresarios tienen un mercado reservado, un mercado cautivo. exacto. Un coto propio, sí. En el corto plazo, digamos, es un beneficio. Ujú. En el largo es un perjuicio, como sabemos. Pero en el caso de la situación actual de Estados Unidos, si uno mira el diario todos los días, cada día se encuentra con tarifas nuevas que son establecidas o tarifas nuevas que son retiradas o Sí, suspendidas. sí. Y Trump, una de las cosas más increíbles con las que amenaza Trump es establecer en abril tarifas recíprocas con todos los países del mundo. O sea, si yo fuera una empresa que quiere establecer, digamos, no sé, una fábrica de escarbadientes, voy a retraer mi inversión porque hay dos cosas que no sé. Primero, ¿cuánto costarán? ¿A qué precio voy a conseguir los insumos importados que Claro. necesito para producir escarbadientes? Porque todo lo que se produce en Estados Unidos tiene ingredientes extranjeros. En segundo lugar, no sé a qué tarifas externas estarán sujetos mis productos Claro. que quiero exportar. O sea, No si puedo yo calcular la reacción de los otros países. exacto, si yo Ujú. quiero exportar mis escarbadientes a Croacia, no sé qué impuesto me va a poner Croacia a los Claro. escarbadientes. ¿Ok? Bueno, y hay un último efecto negativo de la protección que los argentinos conocemos muy bien, que es que protección, o mejor dicho, llamémosle mercado cautivo, mata competitividad. En el sentido de que estas tarifas van a permitir el florecimiento o expansión de empresas no competitivas porque no tienen que competir con el producto extranjero más barato. Y eso va a dañar la posibilidad de exportación de estos productos. O sea, si yo tengo una fábrica de lavarropas y estoy terriblemente preocupado porque los lavarropas importados de China son más baratos que los míos, voy a romperme el alma, o sea, ahí tengo incentivos muy fuertes para generar mi eficiencia y competir exitosamente con el lavarropas chino. Y eso me va a permitir exportar mis lavarropas al resto del mundo porque no van a ser más caros que los chinos. Pero si tengo el mercado protegido y no tengo los lavarropas chinos en mi mercado, voy a tener una menor
voy a tener menores incentivos para mejorar mi eficiencia y una menor posibilidad de exportar mis lavarropas. Una de las afirmaciones del gobierno es que quiere hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. De hecho, el presidente Trump hizo un comentario muy vago, pero a partir de la pregunta de un periodista argentino, un periodista de La Nación, precisamente, Rafael Matus Ruiz, que es el corresponsal allí, que le pregunta en una conferencia de prensa si puede avanzar con eso, y el presidente Trump responde que Argentina, Milei, todo bien, no da una respuesta clara, pero no lo niega. Entonces, si Estados Unidos se pone en este modo hiperproteccionista, ¿le alcanza a la Argentina un tratado de libre comercio con Estados Unidos para entrar a la era del libre mercado? Porque usted, una de las cuestiones que ha señalado es que los casos exitosos de liberalización económica, de apertura, de libre mercado en los países en América Latina, por ejemplo, tuvieron que ver con una fuerte ayuda de naciones poderosas que abrían su economía y alentaban el flujo de comercio y el flujo de inversiones. Entonces, con un Trump hipercerrado, impactando en las inversiones como usted señala, ¿le alcanza a Argentina para que un tratado de libre comercio le permita avanzar en la senda del libre mercado o no le alcanza? Bueno, no es el mejor momento para liberalizar la economía argentina, pero dado Ah, el a ver, tamaño, ajá. dado el tamaño de la economía argentina, yo diría que se puede avanzar en la apertura de la economía argentina, por lo siguiente. En el caso, Trump se mueve por simpatías políticas y personales más que por factores objetivos económicos o estratégicos. Entonces, el hecho de que exista esta sintonía personal entre Trump y Milley puede ayudar a algún tipo de apertura del mercado norteamericano a las exportaciones argentinas, que de nuevo, la economía argentina es muy, pero muy pequeña comparada con la de Estados Unidos. Sin duda, Entonces, sí. me imagino que habrá intereses norteamericanos afectados por un tratado de libre comercio, por ejemplo, en la agricultura. Entonces, Claro. lo que yo vería como posible no es un tratado generalizado de libre comercio, sino un tratado eh, basado en la manufactura, donde obviamente la industria norteamericana no tiene mucho que temer de las exportaciones industriales argentinas, y de aquellos productos, digamos, productos de minería, energía, etcétera, etcétera, y aquellos productos de agricultura que no compitan seriamente con la agricultura norteamericana. De modo que yo veo eso como posible. Pero fuera de Estados Unidos existe el resto del mundo. O sea, Claro. va a haber un tratado de libre comercio limitado, pero real, con la Unión Europea. Y Ujú. está el mercado chino, la sociedad más grande del mundo, digamos, y existen, eh, digamos, muchos tipos de productos que la Argentina podría ofrecer a China. De modo que la apertura de la economía argentina, inclusive en este contexto no especialmente favorable, yo la veo como posible, digamos, y beneficiosa. Ahora, quiero terminar con esta pregunta, porque usted hizo un señalamiento en su respuesta al principio, diciendo que este no es el mejor momento para que la Argentina abra su economía. Usted es un claro, usted conceptualiza muy claramente las ventajas del Sí. libre mercado para las sociedades, para su democratización y crecimiento. ¿Por qué no sería un momento propicio para esa apertura? Bueno, básicamente por el desarrollo cada vez más posible, desgraciadamente, de esta guerra comercial entre Ujú. Estados Unidos y el resto del mundo y las respuestas del resto del mundo. Pero Pero ¿no sería una oportunidad para Argentina convertirse, por ejemplo, en el exportador de acero y del aluminio que Canadá ahora va a retasear a Estados Unidos? bueno, las tarifas de Trump sobre acero y aluminio se aplican a todo el A mundo, todos, por ahora a todos, sí, sí, incluyendo la sí. Argentina, exactamente. Sí. Pero de nuevo, la Argentina no tiene futuro con una economía cerrada. O sea, para la Ujú. Argentina abrir su economía no es una opción, es la única posibilidad de volver a ser un país
próspero como lo fue hace un siglo. Ahora, la apertura de una economía cerrada obviamente genera convulsiones sociales y políticas muy fuertes. O sea, esto hay que hacerlo bien, o sea, no se puede Sí, hacer estilo Trump de un día para el otro, digamos, yo claro. lo haría gradualmente y con todo tipo de ayudas para la reconversión de empresas no competitivas, políticas activas de empleo para proteger a los trabajadores desplazados por el cierre de Sí, empresas que de todas maneras sucedería, etcétera. Pero yo creo que la Argentina, si quiere restablecer la posición, digamos, los ingresos per cápita relativos a los de otros países del mundo que tenía hace un siglo, necesita abrir su economía. O sea, no es una opción para la Argentina. bien. Carlos, le agradezco muchísimo este nivel de precisión y de profundidad en el análisis de un panorama geopolítico y geocomercial tan complejo y el rol que tiene este país que ve tan de lejos esos procesos, la Argentina me refiero, y las posibilidades efectivas que tiene hacia el futuro. Así que muchísimas gracias realmente. Muchas gracias por invitarme. Gracias a todos por estar en la repregunta.